y lo primero que llama la atención también es que tenía un equipazo el Sevilla, ¿eh? Hay jugadores de renombre. No, aquí Sevilla siempre ha tenido grandes equipos, ¿no? Y jugadores de una gran calidad, quitando, digamos, estas últimas temporadas que han sufrido un pequeño bache con el descenso a segunda división, pero de nuevo suele resurgir este equipo con jugadores de una gran calidad y jugadores de la tierra, ¿no? Que el fútbol sevillano siempre da jugadores de una tremenda calidad y un talento natural de por sí, ¿no? Tú que lo has vivido allí mismo, ¿es cierto eso de la escuela andaluza de fútbol, que tienen, dicen, una sensibilidad especial, que allí no se podría jugar al patadón? Hombre, ellos tienen un concepto distinto a lo que pueden tener en el norte del fútbol, ¿no? No les gusta el boleón, les gusta que el balón salga del juego de atrás, les gustan los jugadores que amaguen, que hagan caños, que driblen. Eso al aficionado andaluz le encanta, y más aficionado sevillano, ¿no? Entonces eso son lo que ellos en parte predominan en el fútbol sevillano, ¿no? O la escuela sevillana. Pero eso le gusta a todo el mundo, ¿no? Yo creo que sí, el talento y la clase creo que a todo el mundo le gusta, y ahora mismo nosotros que seguimos en nuestro equipo Real Madrid estamos disfrutando con el grandioso talento que tiene la actual plantilla, ¿no? Bueno, pues ya estamos viendo, primer minuto de juego. Quizá llame la atención el hecho de que en este equipo de la Quinta del Buitre, ahí está Jiménez. Sí, Jiménez, que en la actualidad es el entrenador del segundo equipo del Sevilla B. O sea, que también va por el camino de los banquillos. Sí, también elegido esta profesión. Iba a decir que falta Butragueño. Sí, Emilio creo que no sé si recuerdas que era una de las novedades de esta semana. Sí, el hecho de que no debe jugara. estar en el banquillo. Me imagino que tendría algún problema o no sé qué podía ser, porque Emilio era uno de los habituales en el 11, ¿no? Y tan habitual. Lo que pasa que ocurre que fue en esta misma temporada en la que aquel famoso partido ante el PSV también se quedó fuera. La famosa decisión de Oveja, que se dice que le dijo Ramón Mendoza que había jugado con el patrimonio del club. Sí, eso es verdad. Bueno, la verdad que yo no estaba en la conversación, pero yo creo que un entrenador tiene que ser libre para elegir los jugadores que en ese momento sea más conveniente, ¿no? Difícil no sería ahora que si viniera alguien diciéndole al Vicente del Bosque quién tiene que jugar aquí, ¿no? Tremendo, la verdad. Con la personalidad que tiene Vicente, creo que no se daría este hecho, ¿no? Y creo que tampoco, si fue cierto lo que le dijo Ramón Mendoza a Levenaque, pues yo creo que siguió con su filosofía y digamos tratando de buscar siempre lo mejor para el equipo, ¿no? Bueno, estamos viendo ya al Real Madrid. Yo decía antes que me había sido, la verdad, difícil colocar a cada jugador en su sitio. Sí, a lo mejor no se debe hacer en el fútbol, tú como entrenador. Sí. Porque fíjate, Michel aparece ahí, pero Schuster está por delante, Sánchez de medio centro, aparece Martín Vázquez aquí a la derecha, aparecerá a la izquierda. La movilidad de los jugadores es una constante, ¿no? Fíjate, nosotros te cuenta que éramos un equipo además que de por sí siempre arriesgábamos mucho en defensa, teníamos la línea defensiva muy adelantada, con el portero que prácticamente hacía como libre del equipo, y bueno, y creo que arriesgaba mucho. Mira, ahí aparece Gordillo, Hugo Sánchez cae a una banda, cae a otra, apoyo de Paco Llorente por la izquierda, mira, Martín Vázquez aparece por la izquierda, luego volveremos por la derecha. Bueno, la movilidad, como comentábamos, es una constante, y eso pues a un equipo que juegue un sistema muy clásico, muy férreo, que los jugadores pues tengan las autopistas a los canales tradicionales, pues la verdad que es difícil contrarrestar, porque un equipo como este, como el nuestro, que aparte el talento y la técnica individual pues creo que era muy depurada, pues creaba mucho peligro y mucha incertidumbre a los defensas rivales, ¿no? Esa movilidad nada tiene que ver con anarquía, ¿no? No, o sea, era todo controlado, pero bueno, digamos intercambio de posiciones, ¿no? Que será más correcto. Bueno, también podemos ver lo que ha evolucionado el fútbol, ¿no? Que antes estaba permitido el pase al portero, el portero podía recoger el balón con las manos, y ahora, como podemos ver, pues es una de las trabas o una de las ventajas, que incluso para que el fútbol sea, digamos, más rápido, que no se detenga tanto el esférico en poder de los porteros, pues la verdad que ha sido, creo que, una de las cosas positivas que se han producido. Hay muchas cosas que llaman la atención, porque el fútbol es muy diferente 15 años después. Claro. Esta movilidad que hablamos hoy sería impensable, ¿no? ¿Nos parece movilidad tremenda la de este Real Madrid o la del Manchester? No, pero yo creo que el Madrid, pues, en parte tiene cierta semejanza con nosotros, ¿no? Porque fíjate mira, estamos viendo a Julio Llorente por la derecha, Martín Vázquez igual por la derecha, dentro de un rato lo veremos por la izquierda seguro, pero bueno, siempre dentro de un orden, ¿no?
Bueno, pues 5 minutos ya de partido, de momento empate a 0. Ya les digo que es la 13ª jornada de la 88-89. Ahora hablaremos de toda esa temporada. Y ahí está Anton Polster, quizás el jugador más destacado, ¿no? Junto con Dasaez, del Sevilla. Sí, un gran jugador, un hombre que era un goleador nato, que tenía muy buena llegada a la portería y que tenía que estar muy atento porque, vamos, tanto en Austria como en el Sevilla demostró sus cualidades como Pichichi, ¿no? Y luego lo acompañaba otro hombre importante en la delantera, como es Ramón, también casi internacional español, también típico jugador andaluz de una gran calidad, ¿no? Y también con muy buena llegada. Y Rafa Paz, que también... Rafa Paz también internacional. Sí, Rafa Paz también internacional con Luis Suárez, también ha jugado en la selección. Y bueno, creo que Sevilla era un equipo muy homogéneo. Y muy madridista, ¿no? Porque tú habías venido del Sevilla al Real Madrid, Salguero, Cholo, sí, Mino y seguramente habrá alguno más, ¿no? Por ahí que igual se nos escapa ahora mismo. Eso también se nota, hay algo entre los clubes, una afinidad especial que también se acaba traduciendo en ese intercambio de jugadores, por así decirlo. Bueno, sabes que entre unos clubes y otros hay mucha, digamos, colaboración, bueno, siempre pues jugadores importantes pues que por circunstancias no tienen cabida en una plantilla, como en esta época la del Real Madrid, pues recalan en un equipo como Sevilla y creo que siguen jugando excepcionalmente y dándole un rendimiento óptimo pues a un equipo como el Sevilla. Estamos viendo, Paco, que el balón es totalmente del Real Madrid, la posesión absoluta. Sí, era otra de las tónicas, es una de las marcas de aquel equipo. De las constantes, ¿no? Que salíamos en cualquier campo a hacernos con el esférico, a controlar el partido y buscarle la mitad rival. Y tengo que decir que esto era uno de los partidos complicados de la temporada, sin lugar a dudas. Jugar en el campo de Sevilla era muy difícil y un campo que era muy complicado sacar algo positivo siempre, ¿no? Sevilla que acabó 9º en aquella temporada. Sí. Después pasó por, como bien decías tú antes, muchos problemas, hasta ahora parece que quiere otra vez. Sí, ahora parece que vuelve a resurgir con un elenco de jugadores, digamos, de su cantera y alguna otra incorporación que le están dando un resultado muy óptimo y un equipo que se ha hecho con un presupuesto muy bajo, que eso es importante, ¿no? Vaya control ahora y vaya manera de sacar el balón desde atrás Sanchís, a ver si la podemos de nuevo ver porque merece la pena, la verdad. Sí, Manolo, bueno, su calidad pues la ha demostrado a lo largo de tantos años en el Real Madrid y además tenía una virtud importante, ¿no? Que Manolo podía jugar tanto de central como medio campo y en los dos lados pues funcionaba perfectamente. Y para un portero, como en tu caso ahora, ver que hasta los defensas son ofensivos. No, a veces que cambia de dentar casi, ¿no? Sí, pero bueno, yo creo que era, hombre, dentro de los inconvenientes que puede tener un portero, pero vamos, yo creo que yo también tenía mentalidad ofensiva porque jugaba muy adelantado, a veces hacía incluso como el libre del equipo y bueno, a mí me gustaba porque jugar al ataque y tener un equipo como este, lo que no pudiese hacer era meterte atrás a defender porque era una cosa que no sabíamos hacer, ¿no? Siempre se decía que Bullo estaba esperando la ocasión de marcar algún gol. Ganas más de una ocasión te han faltado, ¿no? Pero bueno, yo creo que cada uno teníamos una misión dentro del equipo y eso tenías que hacerlo lo mejor que podías. Lo irse arriba con Higuita o sí, por ahí no lo llegaste a probar, por si acaso hubiera... Nada, porque eso yo creo que pueden ser circunstancias excepcionales en un partido que vas a rematar un córner, pero bueno, a veces la diosa fortuna es caprichosa, igual pues en vez de perder por 1-0 pierdes por 2, ¿no? ¿Lo llegaste a hacer? No, lo máximo que he llegado a estar cerca del área a 10 metros, pero a un partido que apretábamos. Yo recuerdo incluso jugando en Valencia con el Oporto, que íbamos perdiendo 1-0, faltaban 5 minutos en la Copa de Europa, pues estaba en medio campo y prácticamente jugando hombre a hombre con un delantero del Oporto porque el ataque era tan intensivo que al final incluso conseguimos la victoria por 2-1. Pero ha sido una ocasión que es raro que Hugo haya amarrado en un buen centro, ¿no? Quizá el estado del terreno de juego que le ha dado un mal bote ha propiciado pues que haya cometido este pequeño error, ¿no? Sí, porque estamos viendo que tiene el balón el Real Madrid, sí, pero es casi la primera vez que llega arriba. Sí, pero bueno, estamos ahí cerca del área, ¿no? Teniendo a Hugo ya era suficiente, sí. Con llegar un par de veces es como ahora Ronaldo, con un par de veces vas aviado. Sí, la verdad que son jugadores que son como un escorpión, o te pican y te dejan tocado.
Ahí está Rafael Gordillo, Sí. vaya, Gordillo con serie de recorte. Y el gol. Sí, de Paco Llorente, pues una gran jugada de Rafael Gordillo. Bueno, y hablábamos de movilidad, fíjate dónde apareció pues Paco Llorente por el carril del 9 y consiguió un gol, pues creo importante, ¿no?, para los intereses de nuestro equipo en este partido. Solo en el minuto 10 de la primera mitad ya marcaba Paco Llorente, que era una de las novedades, que no Butragueño con el 7, sí Paco Llorente. ¿Qué debía estar buscando Leo Benhacker con ese cambio? ¿Más rapidez, más apertura a bandas? No sé. No, quizá la velocidad de Paco, que no nos olvidemos que Paco era uno de los hombres más rápidos del fútbol español, ¿no? Entonces, a jugar con esa rapidez que lleva, imagino que querría sorprender a un equipo como el Sevilla. Pero más que también se decía de él que quizá se quedaba cerca de ser un jugador tan solo para media hora. ¿Es cierto? No, yo creo que no, yo creo que Paco ha jugado grandes partidos con el Real Madrid. Lo que sí que bueno, que él cuando salía en las segundas partes era muy espectacular, porque su velocidad era tremenda y les creaba muchos problemas a las defensas rivales, y aún más si salía fresco como de banquillo, pues la verdad que era muy complicado pararlo. Hay un cambio, una lesión de Chicho Solana, creo que hay un problema muscular. Y bueno, y imagino, Julio Llorente, te digo, sí, Julio Llorente. Pues a los 11 minutos ya gana el Real Madrid, el Sevilla, que tampoco, es que no te hemos visto todavía, Paco. No, ahí se aparece, pero no se ha acercado, habrá con peligro hacia nuestra portería, ¿no? Y eso es lo que quiere un portero, ¿no? Sí, no, cuanto más control tengas del juego, pues mejor para el portero y para la línea defensiva, no cabe duda. Muy bien, Ramón, ahora sobre todo en el primer recorte. Sí, es un jugador muy fino, con una calidad excepcional y bueno, uno de, digamos, el prototipo de la escuela sevillana. Pues a ver si aparece de momento ya Paco Bullo allí bajo la portería, por lo menos que te veamos. Y ahí está De La Fuente. Sí, es un jugador que vino, parece, del Athletic de Bilbao. ¿Coincidiste con alguno de ellos en el Sevilla? Sí, coincidí con de los que juegan este partido, pues con Ramón, con Razapaz, con Choya, con Salguero en el Madrid, con Mino en el Madrid, con Jiménez en el Sevilla y no con Diego. Bueno, Diego fue rival, jugaba en el Betis, por aquel entonces hizo un trasvase del Guadalquivir de un lado a otro del río y se fue al Sevilla, ¿no? Diego que está jugando hasta hace sí, hasta ahora mismo. Hasta hace muy poco. Hasta la temporada pasada. No, Diego jugó, creo que jugó en segunda división B, un equipo. Sí, pero estuvo jugando, hasta hace 3 o 4 años que dejó de jugar, me parece. Pues ahí está precisamente De La Fuente. 12 de la primera parte, ya gana el Real Madrid 0-1, pero el Sevilla, bueno, la verdad es que no hemos visto a ninguno de los dos porteros. Creo que recogió el balón, sí, ahí va a aparecer. Mira, lo que comentábamos, que esto ahora en el fútbol pues es inusual, ¿no? Que se retrase prácticamente del medio campo al portero, el portero recoja con la mano. Bueno, creo que eso, como comentábamos, es una de las nuevas normas que se han implantado y creo que va en beneficio del espectáculo, ¿no? Eso le viene bien, ese tipo de normas. Sí, porque incluso ahora tiene 6 segundos para sacar el balón y siempre es importante. Mira, esto, pues, que podría ser un apuro para el portero, es una ventaja. En este tipo, bueno, el portero, si vas ganando, pues normalmente ralentizas mucho el juego. ¿Ahora por eso los porteros es necesario que tengan mayor dominio con los pies? No, yo creo que siempre, ¿no? Un portero, cuanto mejores virtudes y más grandes tenga, pues mejor para él, mejor para el equipo, pero hoy en día un portero tiene que ser ya prácticamente un jugador más de campo, ¿no? Aparte de las características naturales que tiene que tener como portero. Pues ahí presionaba otra vez Paco Llorente y es que no está llegando a ninguno de las dos áreas, pero en fin, que el Sevilla parece que después del gol sí que se ha estirado o que el Real Madrid se ha replegado un poquito buscando el contragolpe. El caso es que sí que ahora tiene mucho más el balón el equipo de Azcargorta. Por cierto, a Schuster tampoco le hemos visto demasiado. No, Bernardo la verdad que no está entrando mucho en juego. Necesitamos a Manolo, que fíjate, prácticamente de su posición está pues llevando el balón hacia arriba. Ese es Diego. Schuster, que fue un gran refuerzo, ¿no?, en esta temporada. Sí, Schuster vino sustituyendo, la verdad, que otro gran jugador como fue Jankovic, un jugador que también que nos dio un rendimiento y un hombre muy querido principalmente entre sus compañeros, ¿no? Creo que era, aparte de su calidad como futbolística, la calidad humana era excepcional. Milan Jankovic, sí, Janko era el que jugó luego en el Oviedo. Sí, también otra de las peculiaridades de este partido es el balón.
El balón era, me parece, de una casa llamada Mary, también era el balón oficial de la liga. Y bueno, un balón que luego desapareció, ¿no? Y son las cosas curiosas que pasaba en una liga tan profesionalizada como esta. Pero mucho menos que ahora, ¿no? Menos que ahora, pero también... Profesionalizada no en el sentido de que se dedicara únicamente al fútbol el futbolista, ¿no? Quiero decir que era una liga muy distinta, porque ahora hay televisión hasta... Sí, eso ha marcado... Hasta en la sopa me ha marcado una época en el fútbol, ¿no? E incluso en las economías de los clubes, porque incluso estos días estamos escuchando lo que está diciendo que corre serio peligro, ¿no? El comienzo de la liga próxima si no se llega a un acuerdo con las televisiones, ¿no? La economía de los clubes quedará muy dañadas y muy resentidas en este aspecto. Vamos, que hubiera firmado muchos de 10 años después, ¿no? Bueno, yo creo que cada uno hemos por tenido... el final de mes. Sí, no cabe duda, hombre, tampoco es que pasáramos apuros antes para llegar a final de mes, ¿no? Pero bueno, lo que está claro que en este aspecto, hombre, digamos, los incentivos de las televisiones son importantes para los clubes, ¿no? Bueno, por la entrada ahora sobre Hugo Sánchez, la grada completamente llena y la falta en la frontal, que siempre en el Real Madrid ha sido... Ahí teníamos grandes lanzadores, ¿no? Bernardo, que creo que va a ser Schuster, que va a ser el encargado de ejecutar esta, Hugo Sánchez y el mismo Mitchell, ¿no? Otro gran lanzador de faltas. Teniendo a Schuster, la verdad es que hay 90% de posibilidades que sea. Hombre, cualquiera de los tres pudiera ser muy efectivo. Mira, Mitchell, es que ahí estaban los tres a ver quién era el que le pegaba. Hasta el Chendo, ya se... Sí, la verdad que se le ha ido muy arriba el lanzamiento. Dio la sensación como que se la quitaban a Schuster. No estaba esperando que se la tocaran. Sí, bueno, podía ir directa a portería, se le quisieron sacar de la barrera, le pegó Mitchell, que bueno, también ha metido grandes goles de falta. Ahí está el verdadero Paco Llorente, ¿no? Sí. Por lo menos el que más recuerda aquel partido de Porto. Bueno, y velocidad, ¿no? Encarar al defensa, eso era... Y bueno, Mitchell está con su... En este caso con su zurda, pero poniendo balones excepcionales, ¿no? ¿El mejor centrador? Hombre, Mitchell era una de sus grandes virtudes, ¿no? Y su gran toque de balón que ponía sensacionalmente. Creo que de los jugadores que recuerdo yo en estas últimas décadas en el Real Madrid, posiblemente, ¿no? Por encima, por debajo, a la par que Figo, o no comparamos, no hay comparación. Hombre, Figo igual tiene una gran derecha, pero no sé, quizá que Figo sea superior a Mitchell pues en velocidad, en el regate, pero mejor pierna derecha creo que lo tenía Mitchell. Pues Schuster, precisamente, para Martín Vázquez. Y siempre partiendo que las comparaciones son odiosas, ¿no? Y estamos hablando de un jugador final como comparando a dos cracks. A dos cracks, ¿no? Dasaev, que había llegado de Rusia. Sí. Además después creo que además uno de los porteros grandes. Sí, creo que después de un mundial, de una Eurocopa, que había encajado un gol sensacional de Van Basten, que creo que está en la retina de todos los grandes aficionados al fútbol de volea, por encima de él. Sí. Yo lo que recuerdo de Dasaev, la primera cosa que se me viene a la mente son no sé, una época de nada más llegar al Sevilla, que venía con una vitola de genio de la portería y tal, y 4 o 5 cantadas tremendas. Bueno, pero eso yo creo que los porteros no estamos exentos de ello, ¿no? Entonces... Bueno, son circunstancias y momentos que atraviesas en tu cuando carrera deportiva. Se juntan, ¿no? Sí, son 2 o 3 seguidas, si es una cada... Y se ve más, ¿no? Pero bueno, yo creo que ahí está todo lo que ha demostrado primero los equipos rusos y por encima de todo la selección, ¿no? Otra falta. Ahí está, eso creo que le corresponde ya a Bernardo. Ahí la primera se la han quitado, la segunda ya. Urizar Aspitarte, por cierto, el árbitro. Urizar, efectivamente. Vizcaíno. Y la va a pegar Schuster o por lo menos Hugo también puede... Estamos bien, el 19 de la primera parte, marcó en el 10 Paco Llorente, la jugada de Gordillo, casi silencio en el Sánchez Pizjuán, que va a lanzar la falta y no lo hizo mal, precisamente Schuster. La colocación de la serie era perfecta en la ejecución de esta falta. Ahí está de nuevo. Tapando su palo, fue Hugo. Fue Hugo con la izquierda. De momento no hemos visto lanzar a falta Schuster. Dicen que ha sido el mejor lanzando la falta Schuster, ¿es verdad? Bueno, yo la verdad que en el Real Madrid, bueno, en el Atleti, en el Barcelona, en los equipos que ha estado, pues ha sido excepcional, ¿no? Bueno, no he conocido a Puskás, que decían que era otro crack, que era algo fuera de lo normal.
Pero la verdad, en el fútbol español en los últimos tiempos yo creo que sí, que Schuster ha sido uno de los más completos, sin lugar a dudas, ¿no? Y dirigiendo el balón desde el centro del campo tampoco lo hace mal. Clase, está Ricardo incorporándose al ataque. Ahí es lo que hablábamos antes. Gallego, ¿dónde juega? ¿De central, de centrocampista? Gallego, bueno, lo que haga falta. Ricardo jugaba de libre central y también de mediocampo. Pero nosotros, bueno, mira, estaba ahora Manolo, teníamos un equipo que jugábamos muchísimas veces con 3 defensas, ¿no? Porque éramos tan ofensivos que era lo que a veces parecía cierta descolocación, pero el rival tenía problemas para seguirnos y para, vamos, incluso aguantar ese ritmo de juego que imponíamos. Me gusta eso cuando insiste eso, ¿no? De éramos, porque muchas veces se deja a los porteros un poquito ahí, ¿no? Al margen. Bueno, no, pero yo creo que los porteros es una pieza clave dentro de un equipo, ¿no? Hay veces que un equipo mediocre con un gran portero consigue grandes cosas y un gran equipo con un mal portero pues se queda a veces en el camino. Y en este equipo de la Quinta del Buitre, que es el ya reconocido en la historia del fútbol como el de la Quinta del Buitre, los que no formabais parte de esa Quinta del Buitre, hombre, ¿cómo quedabais ahí? No, ¿encajabais bien? ¿Lo encajabais? Que el nombre de la Quinta, como así se denominaba a estos jugadores excepcionales que salieron, digamos, de un conjunto de jugadores formados todos aquí en la Ciudad Deportiva, que ha sido, pues digamos, no solo un patrimonio importante de Real Madrid, sino en cuanto al talento, ha sido excepcional, pero sin el esfuerzo y luego la gran clase de los jugadores que rodeaban esta Quinta, pues muy poquito podía hacer, ¿no? Ya que estamos hablando de jugadores como Gordillo, Hugo Sánchez, Schuster, el mismo Paco Llorente, que aunque empezó en la Ciudad Deportiva y luego por circunstancias el gran llegada de Gordillo, bueno, por circunstancias ha tenido que venir y luego regresar. Gallego, que tampoco formaba parte, aunque no era parte de la Quinta, pero también se formó en Real Madrid. Yo creo que digamos que era una buena comunión entre esos jugadores de la Quinta y los demás que no formábamos parte de esa Quinta, ¿no? Sí, que solamente ellos llevaban el nombre, pero eran mucho más. Sí, eran mucho más, ¿no? Pero claro, eran jugadores excepcionales todos. Pues lo intentaba Polster, pero me parece que el Sevilla de momento sí, no está nos permite ver a Bullo está un poquito Romo en ataque, eso habla muy claro de, digamos, de la calidad de nuestro equipo en cuanto a control del juego, manteniendo el balón y marcando ese tiempo y esa iniciativa, ¿no? 15 años después y ya con 22 minutos de juego, ¿qué es lo que más te llama la atención que ha cambiado el fútbol? A mí me parece más lento. El fútbol de ahora. El de antes. El de antes, sí, hombre. No, a lo mejor no es el fútbol más lento, sino que como que el balón da la sensación de que corre menos. A lo mejor no los jugadores, sí el balón. Puede ser, pero los jugadores yo creo que no hay grandes diferencias en cuanto a velocidad o a ritmo de juego, ¿no? Lo que sí que a veces también cuando juegas contra equipos que son netamente defensivos es más difícil imprimir esa velocidad al juego, ¿no? Aunque no era el caso tampoco de Sevilla en este aspecto, ¿no? Algo que también llama la atención a mí por lo menos, casi el Sevilla defendía uno a uno. Sí, antes, Jiménez con Llorente, sí, Diego con Martín Vázquez, Mino con Hugo. Antes, pues, hasta hace muy poco tiempo, ¿no? Hasta hace unos años, pues marcajes eran más hombre a hombre que ahora. Ahora, pues los equipos están quizá un poquito más trabajados, o juegan más en zona. Mira, bueno, si a la primera, pues este es el gran peligro que tiene jugar en un equipo como el Real Madrid. Fíjate, no te llega dentro del partido y se te presentan una vez sola, fíjate, y Póster prácticamente delante del portero. El portero que no lo ha hecho mal, no ha salido mal, ¿eh? El portero ha tenido una virtud en este caso que ha aguantado de pie, no se ha ido al suelo ante los amagues delantero, ¿no? Sí, que lo normal es que se vaya al suelo, que con picar un poquito la pelota. Sí. ¿Eso es rapidez de reflejos o simplemente calidad? Yo creo que digamos un conjunto de todas las cosas, ¿no? Los reflejos, calidad y lo que no cabe duda que ahí el portero, pues cuanto más aguante de pie, pues más complicado se le va a hacer para el delantero, ¿no? ¿Y los porteros han cambiado mucho la forma de ser? O sea, ¿es muy diferente Casillas a ti? Bueno, creo que no debían existir grandes diferencias porque, repito, ¿no? El fútbol ha evolucionado, pero no tanto, porque yo hace 4 o 5 años estaba jugando en el Real Madrid. Entonces, me refiero más a esta época. Sí, a esta 80. época.
Yo creo que el trabajo de Casillas al mío, por ejemplo, que ha sido el que más jugó pues, en esta década, un poquito más de esta década, pues vamos, yo creo que es muy similar porque las características del Real Madrid, aunque el talento de los jugadores sea distinto, pues es muy similar, ¿no? Equipos que buscan siempre la portería rival, que tienen una posesión mucho más amplia o mayor que el equipo rival y que, bueno, que el portero pues interviene poco, pero cuando interviene lo hace con mucho riesgo y jugadas extremas, ¿no? Como lo que pudimos apreciar pues en estos momentos o como las que pudimos ver y apreciar el miércoles pasado en Old Trafford, ¿no? Por ejemplo. Bueno, pues ahora está moviendo además muy bien la pelota el Sevilla. Sí, el Sevilla teóricamente siempre ha sido un equipo que ha movido bien el balón en su campo, repito, muy fuerte y que siempre era muy complicado pues sacar algo positivo. De ahí la tiene que pegar Salguero. Sí, Pepe es un hombre que le pega muy fuerte al balón, pero buscaría en el centro seguramente. Segundo palo, jugada ensayada, que será ahí un poquito largo, ¿no? Pero nos ha dejado mal porque Salguero le pegaba muy fuerte, y bien. Sí, muy bien, muy bien. Ahí está jugando Julio Llorente, que también es un hombre polivalente, que aunque pudiera jugar central en medio campo, pues ahora estaba ocupando el lateral izquierdo y también, cosa curiosa, ¿no? Que en este partido teníamos un lateral específico izquierdo como era Esteban y estaba en el banquillo. Sí, que luego le veremos. En la segunda parte sí que jugar algunos minutos. Bueno, pues 26 de la primera. Insisto en que está ganando el Real Madrid al Sevilla el 30 de noviembre del 88. En la 13ª jornada de Liga, el Real Madrid el líder de la Liga. Y ahí el balón, ese que siempre se complica, no se sabe cómo muchas veces, ¿no? Sí, no, a veces los balones fáciles, pues, bueno, puedes cometer un error, pero este era demasiado fácil como para haber cometido un error grave, ¿no? Y casi ya a la media hora estamos viendo que el Sevilla quiere. Bueno, está llegando de vez en cuando, pero intenta estirarse, pero tampoco puede mucho. Digamos, no con demasiada convención, ¿no? Ahora sale Sánchez desde atrás. Ya está Manolo que llegaba. Ha pegado mal, pero fíjate, se ha plantado prácticamente delante de Aseo, ha sido córner. Creo que ha llegado antes en defensa. Michel en el lanzamiento. Michel ponía, a medio de Aseo han puesto su envergadura, que sale muy bien al contraataque a Sevilla. Que Sevilla es un caso un poco curioso, ¿no? Que ha tenido jugadores grandes, por ejemplo, uno de los más grandes, pero le ha faltado siempre ese paso definitivo para meterse como el Depor primero, después en Valencia. No, pero en Sevilla yo recuerdo que llegamos a quedar terceros en la Liga, ¿no? Y bueno, siempre les falta, digamos, ese puntito de calidad, ¿no? O ese salto de mayor calidad. Definitivo. ¿Y eso para qué se debe? Hombre, que no es fácil, ¿no? La mentalidad, momentos, digamos, donde te juegas tú, donde estás prácticamente jugándote la Liga en una serie de partidos, pues ahí solo triunfan los más grandes, ¿no? Entonces no es fácil para una entidad como Sevilla pues dar ese salto de calidad. Otra falta más. Que sea... Polster va a jugar Polster. Sí, no, el pegaba con la zurda, pegaba bien. Polster y Diego. Y Diego también. Y parece que le va a pegar el Polster. 28 de la primera. Va a buscar la puerta directamente contra la barrera. Que prácticamente todo el Real Madrid, salvo Hugo, que supongo aparecerá en el centro del campo, todos defendiendo. Hombre, era una falta un tanto que tenía un poco de peligro y bueno, ahí hacíamos un repliegue y dejábamos a Hugo para una posible salida de contraataque. Ahí una falta de esas manda al portero, ¿no? Sí, el portero más o menos pues su labor, ¿no? Tiene que ser colocar a la defensa, en este caso a la barrera si procede y bueno, y estar incluso pues atento a una posible salida de contraataque. Mira, Paco Llorente con su jugada clásica que llega a la línea de fondo y se la han cortado, pero ahí estaba Hugo esperando el remate. Una gran jugada, la verdad, de Paco Llorente. Era falta tan solo que el centro último fuera bueno. No, o sea, no era malo, pasa que el defensa se... Que no lo interceptara. Y el córner para Schuster. Sí. Ahí teníamos grandes especialistas, Schuster, Mitchell. Mira, Hugo siempre en corriendo, fíjate el toque. Es un portero de joroba, sí. Pero mucho, ¿no? Mucho, porque mira, ahí le ha pegado un pequeño desplazamiento con la mano y el portero, pues, aunque sea un gran lanzador, pues ya pierde cierta precisión. Bueno, si te enfrentarías a Hugo, pero yo creo que ha sido de los jugadores muy bien. No, si yo me enfrenté a Hugo... De los jugadores que más han
tocado las narices a los sí, porteros. Hombre, era un jugador especial porque sabía perfectamente, pues, es incordio constante al portero, ¿no? Entonces, era de los hombres que tenían que estar siempre con los 5 sentidos puestos en él y, por supuesto, en el juego. Y contar hasta 5 muchas veces, ¿no? Nah, bueno, yo creo que ahí, jugando, bueno, no solo de portero, sino que incluso un jugador de campo, tiene que ser corazón caliente pero cabeza fría. ¿Y se consigue? A veces sí, otras es complicado, ¿no? Bueno, pues media hora ya de la primera parte y a ver si al final acaba estirándose un poco el Sevilla, o es el Real Madrid el que consigue devolver al Sevilla prácticamente a su área, como la primera parte de este primer tiempo. Pero el caso es que es otra vez el Real Madrid el que está llegando arriba con cierta facilidad. Por lo menos hemos visto ocasiones en los últimos minutos. Por momentos acercamientos con cierto peligro, ¿no? A Schuster ahora aparecía por la izquierda, Sí. estamos viendo ya Mitchell ha ocupado su posición. Siempre está por el centro. Eso es lo que hablabas antes, ¿no? Que cada Paco uno Llorente, sabía- sí, pero siempre entre en orden porque mira, Mitchell ya ha vuelto a su posición natural, Bernardo igual, y bueno, el error de Mitchell en el pase ahí ahora mismo. Y vuelve a intentarlo en Sevilla. Y otra vez, la verdad es que el Sevilla cuando llega el balón a la zona de Ramón, Polster y demás, sí que consiguen combinar, ¿no? Pero desde Sí. atrás les No, pero es que resulta- también estamos intentando presionar y bueno, dificultando la salida del balón, ¿no? Lo que no acabo de encajar dentro del orden es a Martín Vázquez. Era el último jugador antes de dar el último pase a Llorente, Sí, a Rafa, Hugo. digamos que jugaba de media punta, era un hombre que, por sus condiciones, creo que excepcionales, ¿no? Para la práctica de este deporte, una técnica pues, muy depurada, la sigue teniendo, ¿no? Jugando con los veteranos es un placer ver pues, a los componentes de la quinta y bueno, y alguno que no son de la quinta, pero en este caso pues Rafa, bueno, era un hombre que su movilidad era excepcional y bueno, llegaba, tenía gol, tenía visión del juego, creo que completo en todos los aspectos, ¿no? Sobre todo de él se habla eso, era el más completo de la Sí. quinta, dice todo el mundo. Sí, es un hombre, vamos a ver, con las cualidades también manejando las dos piernas. Bueno, pues ahora sale desde atrás Mino, otro ex madridista para Rafa Paz. Y ahí aparece Polster, hasta ahora no, bueno, Sí. está prácticamente en el centro del campo. Es que no llegaba, mira, Ramón. Ramón que se ha tirado a la Sí, piscina, yo Sí, creo. yo creo que ha hecho un poquito de piscinazo, buscando pues una falta propicia para Póster, que imagino que será el encargado Póster Salguero de ejecutarla, ¿no? Ahí hay contacto, pero hay piscina pero también. es un contacto muy leve para sancionar falta, ¿no? Y aquí volvemos otra vez, ahí manda el portero, ¿no? Sí. Ahí ¿qué es lo que hace Bullo en este momento? Hombre, pues imagino que colocaré 4 o 5 defensas, depende de la situación de la barrera. Y luego pues a los demás componentes del equipo que están defendiendo, pues que no se olviden de los demás jugadores que están pues o que intentan ir al remate para no perderlo de vista y por supuesto decirle a alguno que otro que esté atento a un posible rechace del portero, ¿no? Si el balón va a la escuadra que trata de tapar la portería, aplaudimos y punto. O bueno, intentamos llegar. obvio. Intentamos también llegarlo, ¿no? Pero lo principal, más con este tipo de jugador que es peligroso y lo puede ejecutar a tu lado, ¿no? Se nota que había visto la jugada ya, ¿no? No la he recordado. Por eso te decía yo que si va ahí, Sí. intentas llegar, pero La verdad que bueno, no fue por encima de la barrera y bien tocada. Y bueno, eso es precisamente lo que trata de evitar la barrera. sí. Pasa que evitar el talento de un lanzador así es... No, o tienes a Sabonis, 10 Sabonis... no es fácil. Hay muchas veces que optas por dar un salto, ¿no? Pero a veces, bueno, saltas y el balón le pegan fuerte a ras de hierba y le pasa por debajo de la portería de la barrera y digo, mira, ves lo que comentábamos, que esto ahora no se ve afortunadamente en el fútbol y creo que eso le ha dado mucha más velocidad, ¿no? Oye, encajar un gol al portero, bueno, supongo que el primero pues será peor, ¿no? Cuando llevas ya 300 Sí. lo ves más con la sangre fría de la que hablabas antes, pero pasas por momentos ahora de
No, yo creo leche, de rabia. No, hombre, estás dolido, ¿no? Porque a los porteros que menos nos gusta es encajar goles, por supuesto. Pero bueno, estás ahí y tratas ya de volver a la normalidad, de centrarte en el juego y de paso, una de las cosas importantes del portero, de avivar a tus defensas, de alentarlos para que, bueno, cuando suele encajar un gol pasa ciertos momentos de incertidumbre, esto que estás un poquito desorientado y vamos, y eso pues otra vez que todo el mundo entre en el partido y todo vuelva a ser como está siendo hasta el momento, porque la verdad, quitando esta jugada aislada y otra más de póster, pues el Sevilla no había llegado a nuestra portería, ¿no? Absoluto. Pero pasan algunos minutos en los que es especialmente peligroso volver a llegar. Un minuto, 2 minutos en el que el portero todavía está pensando en la jugada. No, yo creo que el portero ahí tiene que ser lo suficiente frío, tiene que tener la suficiente concentración para una jugada de estas no lo altere, ¿no? Entonces yo creo que, vamos, trataba al momento de estar otra vez de lleno, pues metido en el juego, en el encuentro y olvidarme del gol, ¿no? Que era lo que más me dolía, por supuesto. Sí, el balón casi un poquito largo, casi bueno. Era la idea excepcional, pero muy larga, ¿no? Está Hugo otra vez ahí incordiando. Sí, haciendo su trabajo, ¿no? Que también era importantísimo. Ahí se cruzó Mitchell, ya por encima del 36, prácticamente 40 minutos ya de la primera mitad, empató el Sevilla 1-0. La verdad que el partido no es de los mejores precisamente que hemos jugado, no, pero bueno, era un partido, como decía, en un estadio como el Sánchez Pizjuán que tiene sus dificultades. Volvió a defender Mitchell, balón cara no es de nadie, quiere llegar de la Fuente, sí. Ahí ante Mitchell, también ahora de lateral derecho, defendiendo, sí, con un número que no era muy habitual en Mitchell. No, el 4, bueno, Mitchell estaba ganando 8, pero la llegada de Schuster pues le cedió el número y bueno, hasta que Schuster abandonó el Real Madrid, pues Mitchell jugó con el 4, me parece, ¿no? Bueno, Mitchell lo he visto incluso en el Copa de UEFA jugando con el 2, ¿eh? Con el 2. Sí, en sus primeros partidos con el Real Madrid. Es algo que ahora extraño, ¿no? Porque ahora cada jugador tiene su número y juega durante toda la temporada con ese número, ¿no? Y es otra inyección económica, más que otra cosa. Sí, hombre. Otra de las evoluciones del fútbol. Pero bueno, antes también se vendían muchas camisetas. Yo quiero recordar que pues del 1 de Bullo se vendían muchísimas camisetas, del 7 de Butragueño, del 8 de Mitchell, de esos jugadores que normalmente salían con ese número, pues saca Jiménez y estamos en el empate a 1 ya que marcó, y de qué manera lo hizo Polster, ya iba avisando Paco que las faltas era una especialidad suya, sí, y al final la aprovechó. Sí, faltas, penaltis, era un gran lanzador. Y en Sevilla que empata ante el Real Madrid, que entonces era el líder, que era lo habitual por otra parte. No era demasiada noticia. En esta época era lo habitual, ¿no? Y además un líder muy solvente. En toda la temporada esta 88-89 perdisteis un partido solo, que fue ante el Celta de Vigo. Sí, cuando éramos campeones y recuerdo que ese día estábamos en el banquillo, pues Hugo Sánchez, Schuster, Mitchell, Butragueño y yo, me parece. Vaya banquillo. Vaya banquillo. Había una autoridad también en la forma de afrontar el partido, porque luego ya una vez que empezaba el partido la autoridad era absoluta, ¿no? Del Real Madrid. Fíjate, en 38 partidos, sí, una derrota, pues ya no hace falta decir más, pero en la manera vuestra de afrontar, de saberos muy superiores a los demás, eso también... No, nosotros sabíamos que teníamos un gran equipo, pero por encima de todo teníamos un gran respeto por nuestros rivales, ¿no? Sabíamos que a lo largo de la temporada pues ibas a tener no solo en tu propio estadio, ¿no?, el Bernabéu, sino que en salidas campos difíciles, ¿no? Y bueno, y no era fácil, ¿no? Pues en 38 jornadas perder prácticamente la invencibilidad en la última jornada, ¿no? Eso demuestra de la fortaleza mental que tenía este equipo y de la forma de encarar los encuentros, ¿no? Porque creo que todos los encuentros los encarábamos pues con esa garra y esa fuerza para conseguir la victoria. Hemos visto un córner, ahí también manda el portero, ¿no? Sí, el portero
córneres, faltas laterales, aparte de ordenar, colocar a su defensa, luego él tiene una ventaja que sobre el resto de jugadores que puede coger balón con las manos, ¿no? Y entonces ahí tienes que imponer o tratar de imponer tu ley, aunque no siempre se consigue, ¿no? Vaya tarascada que se ha llevado, sí, que ha evitado de Salguero Paco Llorente. Ha sido hábil, ¿no? Ha saltado muy bien y bueno, de momento con el empate a 1, pues nos queda poquito para el descanso. En un partido extraño, ¿no? Porque sí que ha tenido pues el balón, que no sé si la superioridad del Real Madrid, pero el Sevilla, bien decías tú, que ha llegado una vez. Sí, 2 veces ha conseguido. O no sé si ha llegado una vez. Sí, ha llegado. La parada tuya del principio y la falta. Y la falta, sí, un poco más, ¿no? Y la Saez tampoco es que la hayamos visto demasiado. No, bueno, hombre, se ha llevado un que otro susto mayor que el mío, ¿no? Pero tampoco ha sido, digamos, un partido con excesivas llegadas a la de arriba. Sí que es cierto que ahí, en esa zona ya es donde el Sevilla empieza a crear problemas. Le cuesta mucho llegar el balón hasta ahí, pero ahí ya sí que se nota la calidad de los de arriba. Sí. Ahí aparece de nuevo Polster. Sí. Que no lo ha puesto mal, precisamente. Y el recorte va para abajo. Esto es lo que comentábamos, ¿no? La dificultad que entraña pues esto, que estás dominando pues prácticamente 45 minutos y te llegan 3 veces, pero qué forma de llegar, ¿no? Pues hombre, suena así un poco, pero ha salvado la derrota ya. Bueno, yo creo que para eso estamos los porteros, ¿no? Pero hay veces que no se reconoce, vaya. Hombre, tú sabes que es un puesto ingrato, ¿no? A veces estás realizando un gran partido, tienes un pequeño error y se machaca demasiado, ¿no? A veces se perdona, pero bueno, siempre se ve mucho más el error del portero. Y eso nos fastidia demasiado, porque cuando mete un gol quien sea es fantástico, sí, pero cuando hace una gran parada, bueno, pues está para eso. Sí, claro, entonces se premia quizá más el conseguir un gol que salvarlo, ¿no? Pero bueno, el fútbol está así y en ese aspecto pues los porteros que juegan en grandes equipos pues tienen que tener esa fortaleza mental pues para jugar con este tipo de situaciones, ¿no? Que no es fácil, ¿no? Pues yo creo que ha salvado ya de momento el resultado Bullo, no porque esté aquí, sino porque lo hemos visto. Salvó una al principio, ha salvado ahora otra, ya podría ir en Sevilla 3-1, que también ha tenido ocasiones en Real Madrid. Hemos tenido llegadas y creo que queremos un equipo muy equilibrado en todos sus líderes, ¿no? Eso es importante pues para afrontar una liga tan complicada como la española. Que había marcado Paco Llorente allá por el minuto 10, empató Polster de un golazo, la verdad, de falta extraordinario, y ahí ya acaba de comenzar el partido. De momento sin cambios, que ya había hecho uno en Real Madrid. En el minuto 11 había entrado Julio Llorente, 2 Llorentes en el terreno de juego, se había ido Solana lesionado. Y los otros 2 en el básquet. Y su tío viéndoles a todos. O sea que una familia tremenda. Sí, deportistas puro y duro. Bueno, el Bullo hemos tenido uno y otro tenemos de momento ahí bueno, en ciernes. Haciendo sus pinillos, ¿no? No me han dicho que sea malo precisamente. Bueno, que se divierte, que es lo importante. Pasa que no es portero. No, afortunadamente. ¿Afortunadamente? Sí. Hombre, porque date cuenta que si David fuera portero, pues lo que no cabe duda que la primera comparación sería con el padre, a ver si era como el padre o compararlo con el padre. Claro. Bueno, Chendo, sí, el extremo. Buena incursión al ataque, fíjate, hubo casi la enchufa, ¿no? Un remate con el exterior. A ver si recordamos más cosas de esta temporada. En la anterior ya hablábamos antes que nos había eliminado el PSV en semifinales, aquello que fue de lo más injusto que se puede recordar, 1-1, 0-0. Y recuérdanos qué pasó al final del partido, porque sinceramente tengo en la memoria así un poquito la imagen, pero el caso es que le habían metido 9 partidos a Mitchell, sí, 3 a Hugo, 1 a Sanchís y 7 millones de pesetas al Real Madrid, que al final se recurrió y se quedó tan solo, lo de tan solo entre comillas, en 3 partidos a Mitchell y 1 a Hugo. Sí, fue una cosa, digamos, creo que injusta y merecida. Ya sabes lo que suele suceder, ¿no? Un equipo como nosotros que de los 180 minutos que de esa eliminatoria dominas 160 y al final quedas eliminado por el valor doble de los goles, pero bueno, una actuación arbitral un tanto dudosa, digamos, del colegiado austriaco, con decisiones, digamos, que no le gustaban demasiado, y al final, bueno, pequeña reclamación en cuanto al tiempo de prolongación, porque la pérdida de minutos de juego fue importante por parte del equipo holandés, y al final prácticamente en el minuto 45
pues el árbitro señaló al final del partido y prácticamente salió al trote hacia el vestuario, ¿no? Entonces, bueno, creo que fue una reclamación ahí, pero una reclamación sin, digamos, sin actos violentos, sino que bueno, recriminándole ciertas cosas a un árbitro suizo que bueno, que a veces pues te llevan a ser impulsivo cuando caes derrotado de esa forma. No digo que fuera, digamos, merecida la derrota, ni mucho menos, pero el fútbol tiene estos avatares y a veces el mejor no gana, ¿no? Yo creo que, sinceramente, en esa época el mejor fue el Real Madrid, pero quedó eliminado y luego a la postre, pues el PSV se quedó proclamó campeón de Europa al ganar por penaltis al Benfica, curiosamente, ¿no? También este verano, en el que estamos, anterior al partido en el que estamos, el 19 de agosto, en concreto, se había probado algo que ahora también nos puede parecer un poco, en fin, curioso como mínimo, el tercer extranjero. Sí, en el fútbol español. En el fútbol español, sí, tercer extranjero. ¿Cómo tercer extranjero? Sí, efectivamente, en Italia, pues la verdad que llevan varias temporadas jugando tres extranjeros y en ese aspecto tenían una ventaja sobre nosotros, ¿no? En cuanto se podía disponer de un jugador foráneo de una gran calidad y bueno, y nosotros teníamos dos. Luego vendría el señor Bosman y se cargaría todo. Sí, todo. Y entonces dice uno, no, dos, tampoco, todos. ¿Y le benefició al fútbol? Yo creo que cuando vienen grandes jugadores, y si no la prueba la tenemos en nuestro club, pues siempre es beneficioso, pero cuando vienen jugadores mediocres creo que es un perjuicio, primero, para el espectáculo y segundo, y lo más importante, para nuestras canteras, que creo que han demostrado, no solo la de Real Madrid, sino la de muchísimos equipos, y más lejos la del Sevilla, que estamos viendo ahora, que son canteras importantes y creo que eso tapa a veces la salida de jugadores de una gran calidad, ¿no? Vaya locomotora, la de Paco Llorente ahí en esa jugada. Sí, que Paco era tremendo. Cuando arrancaba y cogía velocidad, era muy difícil para... En fin, que para ir haciendo un poquito más de memoria, quizá de historia, en esta temporada, no en la anterior que venimos del PSV, sino en la que estamos, habéis eliminado en la Copa de Europa. Hablamos al Most de Noruega por 3-0 en el Bernabéu, 0-1 en Noruega, marcó butragueño. Gornik de Zagreb, polaco, 0-1, gol de Hugo en Polonia, 3-2 en el Bernabéu, 2 de Hugo y 1 de butragueño. Y volvió a aparecer el PSV. En cuartos. Sí, no sé si ya era otro PSV o es que era ya la cosa más justa. No, reforzado. Con Romario. Con Romario, efectivamente. No sé si recuerdas que fue un partido con muchísimo barro en Eindhoven. Sí. 1-1, gol de butragueño y de Romario. Efectivamente. Que fue el 1 de marzo del 89. Y el día 15 de mayo del 89 en el Bernabéu 2-1, Hugo y Romario. Y en la prórroga marcó Martín Vázquez, que fue el día que hablábamos antes que no jugó butragueño. En fin. Y ahí se alcanza las semifinales y aparece el Milán. 1-1 con gol de butragueño en el Bernabéu, lo que pasó en Milán lo dejamos. No, el descalabro de Milán, sí. Aquí hay que estar para las maduras, pero bueno, fue... De Milán es que no nos queda más remedio que salir al ataque y hemos hecho todo lo contrario que hemos visto a los equipos italianos jugar estos días contra los españoles en la Champions, ¿no? Y era otro Milán. No era muy italiano. Nosotros con tres defensas y jugando al ataque y una noche ciega para los intereses de nuestro club. Pues sí. Si acaso no lo recuerda nadie, pues bueno, fue el 5-0. Sí, famoso. Estamos, bien dices tú, estamos para la 10ª punto, pues también voy a recordar esos momentos. En fin, que 5 ya de la segunda, ahí ha caído, creo que Ramón. Ahí está Ramón. Sí. Un golpe en el cuello. Y sí que está algo más loco este segundo tiempo que el primero, por lo menos el balón está corriendo bastante más. Por cierto, el terreno de juego no era lo ideal maravilla para la práctica de fútbol. Me imagino que bueno, que habría llovido y la verdad que el estadio de Sevilla sufría mucho en invierno cuando era época de lluvia. Sí que da la sensación, ahora viendo que tenemos la oportunidad de ver muchos partidos antiguos de los años 80 y demás, sí que se cuida mucho más ahora. Ahora me da la sensación de que están los terrenos de juego bastante mejor que antes. Sí, hombre. En general, por ejemplo, el Bernabéu es una alfombra, ¿no? No tiene nada que ver, es un espectáculo en sí, ¿no? No solo por los jugadores que tiene este Real Madrid, sino por el terreno de juego que estaba perfecto. Y bueno, un campo que siempre tiene problemas por la poca luz que entra en invierno, pero este año se ha corregido con un nuevo sistema y la verdad que es una maravilla, ¿no? El gran máster que se ha implantado en el Bernabéu.
Y bueno, pero en Sevilla, pues en la primavera el campo estaba excepcional, ¿no? Daba el sol, bueno, era una maravilla, pero en invierno ves, también tenía un problema que tenía mucha grama y la grama de invierno muere, ¿no? Y en verano, bueno, pues ahora todo junto con las hierbas, eso amarillo era la famosa grama que se muere en invierno o se esconde y daba ese aspecto alterno al juego. Bueno, pues ahora sí que parece, la verdad que ya no es que lo parezca, es que está el partido bastante más loco, está cayendo uno para acá, otro para allá. Sí, la verdad que de la Fuente, el golpe de Gallego. Ricardo, está un poquito más trabado además y en esta fase del encuentro no estamos controlando el juego, no tenemos el balón y entonces estamos sufriendo un poquito. Están protestando un poquito Sosido también, los sevillistas. Sí, bueno, el público en Sevilla hace una gran presión sobre el árbitro. Creo que es un público que incluso pues cuando su equipo juega bien, pues las palmas, los soles salen muy a relucir, le dan otra animación y bueno, es una afición caliente y que anima mucho a sus respectivos equipos, ¿no? Porque las dos son grandes aficiones, tanto la de Betis como la de Sevilla. Bueno, pues Gallego que se va. Sí. Se va expulsado, minuto 10, y nos quedamos, por doble cartulina amarilla. Y el partido que no está precisamente fácil, ya con uno menos. Ahí está colocando quizá en jaque a Gallego por aquello del 6, a Gordillo, quizá por el 6. Sí, Gordillo y pasará, imagino, a Julio Llorente central, ¿no? Pues se complica la cosa. Sí, hombre, lo que duda que Sevilla metiéndose arriba. Y con mucho partido por delante aún. Ahí está Gordillo, sí. Quería llegar a por el balón. Ahí está jugando ya a la izquierda, tomando la banda del 3 y bueno. Rafa Paz. Sí, Rafa Paz. Le veíamos con menos pelo después. Sí, con bastante menos. Con bastante menos. Trataba de jugar Schuster. 11 minutos del segundo tiempo, calienta el banquillo del Sevilla en esa zona donde va a poner de nuevo el balón en juego uno de los Llorente, ahora Julio, que también ha dejado el fútbol la temporada pasada, creo. Sí, hace un par de temporadas. Hace dos, en el Salamanca. Sí, ¿no? Salamanca, sí. La dejó a mitad de temporada Caño. De Bernardo, sí. El Sevilla adelanta un poquito más sus líneas, está presionando más arriba, está jugando muy agresivo, bueno, y es un pequeño recado. Grabándose el partido demasiado. Sí, un recadito de roja, Hugo, expulsión de Hugo. Con 9, fíjate, el partido 9. Se complica, pero. Cartulina amarilla también para Jiménez. Para Jiménez, sí. No ha llegado a protestar Hugo. No. Lo tenía más o menos claro. Bueno, pues con 11 se queda, en el minuto 11 se queda con 9 el Real Madrid. Hemos entrado, la verdad, en el juego de Sevilla y la verdad que lo hemos pagado muy caro, con 2 jugadores menos y con toda la segunda parte prácticamente por delante. Y claro, los aficionados de momento indignados, pero no te creas felices. Que no te creas que demasiado. Felices porque 1-1 con 9 sobre el terreno de juego y con 40 minutos y había ciertos colegiados que a veces también tejaban, ¿no? O sacaban el Bueno, aunque esta jugada de Hugo ha sido muy clara, ¿no? Entonces, vamos. Y luego Ben Hacker, que estaba en su última temporada en el Real Madrid. Se dice siempre también que con Ben Hacker se ha visto uno de los mejores juegos. Sí, yo creo que espectaculares, brillantes y digamos que realizamos un juego, digamos, además muy vertical, con mucha profundidad, buscando las rivales. Entonces, bueno, pues ahí me toca a mí hacer un poquito el juego de esto que hablábamos antes, de retener el balón, de que vayan pasando los minutos y, bueno, jugando, digamos, con las pequeñas ventajas que te otorga el reglamento. Hasta Sevilla imagino que estará calentando Moisés, que era un jugador muy rápido y muy hábil y que solía poner demasiados apuros a las defensas rivales. Ahora fue Schuster el que también dejó su sello a De la Fuente. Y la verdad es que el partido se le está poniendo fenomenal al Sevilla. Bien dices tú que ha entrado el Real Madrid en su juego y ahora ¿qué hay que hacer? Tranquilizarse o deprimente, ¿eh? Sí, de primero tranquilizarse, juntar mucho las líneas, digamos, prácticamente hacer 2 líneas, una defensa de centrocampistas y bueno, y que delanteros pues prácticamente natos o referencia no tenemos. Esto es lo que te comentaba, que bueno, que ahora no lo puedes hacer, pero que en este momento el reglamento te lo otorgaba, ¿no?
esperar hasta que casi te deje. Y ahora, pues, un regalito para el rival que no le viene mal. Bueno. Al saque. Pues estamos ya casi en el primer cuarto de hora del segundo tiempo. Ahí está jugando Rafa Paz. Y la escuela de Martín Vázquez. Ahora que despeje Chendo. Y claro, la única posibilidad, pues ponerle un balón arriba y que corra Paco Llorente. Corra Paco y bueno, hay un choque entre cabezas entre jugadores de ambos equipos. Y llega el agua milagrosa. Sí, Antonio Cedo de fisio masajista, Domingo Pérez y Pepe Pirri, que aparecerá de un momento a otro. Ahí estamos viendo. Como Galeno. Ahí está Pepe ya. Y sigue calentando en el Sevilla, ¿no? Sí, Moisés, que es ese que estaba de espaldas, haciendo estiramientos. Otra cosa a tener en cuenta, que a estas alturas de la historia quizás muchos aún no lo tengan muy presente, es que tan solo se pueden hacer entonces dos cambios. Dos cambios, efectivamente. Otra cosa que le ha beneficiado al fútbol, quizás. Sí, yo creo que si pudiera hacerse alguno más, mejor. Yo creo que incluso uno más no le vendría mal, ¿no? Es Sanchís el que está siendo asistido quizá de golpe en la nariz, parece. Un cabezazo, sí. Está Pepe ahí con más pelo también y Antonio Cedo. Solana. Losada y Esteban. Pepe está en plena forma y Antonio Cedo también. Elizar mandando. Sí. ¿Los árbitros cómo los dejamos? ¿Entonces malos ahora peores? O no, yo mejorado? creo que los árbitros, pues como todo, ¿no? Los había buenos y menos buenos, y ahora sí que... ¿Los hay buenos ahora también? Sí, hombre, yo creo que buenos árbitros siempre hubo. Pues hubo bote neutral entre Martín Vázquez y de la Fuente, y al final... Hay cosa curiosa, porque el balón lo tenía Paco Llorente. Y hay que volverlo a repetir. Sí. Duelo de 11 y ahora sí, para asuste. El más vivo es el que se lo lleva, lo ve. Y para que vuelva a jugar el Real Madrid. Sí. Y al final, de momento tampoco le ha ido mal la historia en esta última fase al Real Madrid, que ha quitado 3 minutitos al Real. Sí, no, ya digamos frenado un poquito los ánimos del equipo sevillista, ¿no? Porque ya con 9, casi esperar que... No, bueno, yo creo que igual hasta si te nos presenta alguna ocasión con 9, no sería de extrañar. No lo recuerdo bien, pero... El problema es ahora ese, ¿no? Sí, cuando sales y que pierdas el balón, la jugada de ataque y luego contraataque del equipo sevillista, pues siempre es peligroso, ¿no? Ahora se le protesta a Julio. No, es que la presión del público es importante, ¿no? En este estadio lleno, pues bueno, sus 50.000 espectadores hacen ruido. Va a ser Diego el que ponga el balón arriba ahora. Otra vez Polster, también aparece Ramón, vamos a ver la jugada, casi ya 18 de la segunda. Y el balón contra Suste, tampoco que la haya puesto muy bien. No. Pero aparece Rafa Paz de nuevo por la derecha. Con un recorte extraordinario, el centro ya fue otra cosa. Eso, ahí es donde se ve lo que ha ganado el fútbol con esa nómina. Claro. En esta jugada. Lo que ha ganado y ahí también declara, bueno, que el portero ha avisado al defensa hábilmente, Manolo Sánchez, pues se la ha dejado el portero, bueno, y la verdad que era un problema, en la actualidad sería un problema, pues este tipo de jugada, pues en esta época era una ventaja que poder recibir un pase del defensa dentro del área, ¿no? Vamos a volver a recordar algo más ahora en la Copa del Rey. No sé, supongo que recordarás que la ganasteis esta temporada. A Valladolid. A Valladolid, sí señor. 1-0 en el Calderón, gol de Gordillo con la Espinilla. Sí señor. En la primera eliminatoria se eliminó al Elche, 1-2 y 1-1 en el Bernabéu. Y jugando en el Valladolid, un hombre muy querido por la afición madridista, Fernando Hierro, que la temporada siguiente firmó por el Real Madrid. En la segunda eliminatoria al Sporting de Gijón, 5-5 en el Molinón. Con 0-5 en la primera parte. En la primera parte 0-5 y luego 5-5. Sí. Y 5-2 en el Bernabéu, vaya eliminatoria. Sí. No ya el primer partido solo. No, nosotros dábamos espectáculo en todos los aspectos. Ahí hemos visto a Nando. Después estaría en el Barça y después en el Real Madrid. Sí. Y después en el Español. En el Español, efectivamente. En cuartos al Celta de Vigo, 4-1 en el Bernabéu y 1-0. En semifinales al Atlético de Madrid, 0-2.
en el Calderón, sí. Hugo y Schuster, Butragueño y Schuster, y 1-0 en el Bernabéu, volvió a marcar Butragueño, y la final que tú recordabas, en la que sacasteis a hombros a Ben Hacker. Sí, pero sería la despedida oficial de Leo, y bueno, yo creo que una salida a hombros merecida, ¿no? Y se le impuso la medalla de la insignia de oro y brillantes del club. Yo creo que Leo recaló en el Ajax o... Sí, en el PSV. Luego volvería otra vez a... Sí, y ahora sigue como director deportivo en el Ajax. Dicho sea de paso, ¿no? Pues ahora Ramón, que Ramón presionaba bien a Gordillo. Eran buenos amigos. Ramón es que era muy noble, además un jugador excepcional. Y a Gordillo en Sevilla también se le tendría respeto. Sí. Siguen calentando los dos equipos. Y en una liga en la que también, por contar más datos, la ganasteis con 62 puntos, 5 más que el Barcelona, que fue segundo, tercero el Valencia, cuarto el Atlético de Madrid. Una liga de que los triunfos valían 2 puntos. Exactamente, valían 2 puntos, que también es una norma bastante buena. 12 empatados, 25 ganados y tan solo 1 perdido, que lo hablábamos antes, 91 goles a favor, que no es precisamente mal dato. Ni el récord. Ni el récord, fue 108, con Tosa el año siguiente. Con Jones, está Moisés, y creo que no sé si estaría calentando también Ruda, que era otro fino jugador de la cantera sevillista. 91 a favor y 37 solo en contra. Sí. Es cierto. ¿Mejor portero esa temporada, Bullo? Pues no lo sé, posiblemente eso antes. Ese dato me falta. Sí. ¿En qué temporada? ¿El 87? 88-89. Sí, creo que gané a Zamora, me parece. Zamora, sí. con 37 en contra, más que probable. Sí. Eso sí, goleadores marcó Baltazar 35 en el Atlético de Madrid. Fue uno más o dos que Hugo. 27 Hugo. 27 más. 8 más que Hugo. Que quitarle el pichiche a Hugo ya no era fácil. Me parece que Baltazar tuvo una racha excepcional, ¿no? Y consiguió más jugando muy bien las cosas como son. Tercero Salinas con 20. Sí, Julio en el Barcelona, claro. Algún dato más. Estaba entrenando entonces en el Castilla Vicente del Bosque, que es otra curiosidad. Sí. Allí estaba Aragón como hombre más destacado y Caminero. Sí. Ahí está Paco. ¿Cómo te vas viendo? Ya después de casi tiempo y medio. Eso es todo lo que buscabas, las pequeñas triquiñuelas para perder tiempo, para... Eso vas un maestro. Ha quedado dormido el árbitro con la cartulina. Sí. Ahí estabas echando un poquito de cuento. Claro, es que estábamos con 9, pues hay que cuento inteligente. Tienes que tirar de los recursos, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué le vas a hacer? Estaban los intereses de nuestro club por encima de todo. Entonces el partido, pues si no lo puedes ganar, no lo pierdes. Exactamente. Para eso los porteros sí que tenéis un poquito de ventaja, ¿no? Hay más posibilidad de ese tipo de... Claro, aunque... Bueno, que se va lejos, que no saca... Hombre, un poquito el sueco. Sí, tienes que también tener cierta precaución con las tarjetas y eso, porque no te puedes cargar a lo largo de la temporada con tarjeta, porque al 5 un portero también descansa, ¿no? Era Cañizares, el segundo en esta temporada. No, Agustín Cañizares. Cañizares sería el tercero. Imagino que estaría entre el primer equipo de Castilla, ¿no? Con Vicente. Pues buscaba la Schuster la jugada, pero no deja de Saez el balón y el recoge pelota. Sí. La indumentaria también ha cambiado mucho. Sí, los pantaloncitos apretados. Yo creo que afortunadamente la moda también entró en las casas deportivas, ¿no? Sí. Y sigue el partido, 23, casi 24 ya del segundo tiempo, con ese marcador, empate a 1. Habéis hecho el 0-1 Paco Llorente, el empate Polster. Y la verdad es que hubo ocasiones para el Sevilla, también para el Real Madrid, pero en este segundo tiempo el tipo de fútbol ha cambiado. Nosotros nos hemos replegado prácticamente en 3/4 de nuestro campo. Tratamos de confeccionar ahí 2 líneas de contención y tratamos un poquito de buscar pues la salida en contraataque, principalmente la velocidad de Paco Llorente, pero no es fácil, ¿no? Jugar con 2 hombres menos y siempre tiene su riesgo y mucho más si quieres salir al ataque. Ahí estaba calentando Esteban, que le veremos no tardando mucho en el segundo cambio de Leo Ben Hacker.
Bajó el balón Mino, que no lo hizo precisamente mal tampoco. Aquí yo creo que, bueno, que a Sevilla le sobran defensas por todos lados, ¿no? Que es una pequeña ventaja que nos está dando en estos momentos el equipo andaluz, ¿no? Porque nosotros prácticamente no estamos saliendo en situaciones de ataque y eso te demuestra pues el respeto que nos tenían los rivales. Entonces este empate valía mucho más que ahora un empate. Sí, no, este empate era no es que fuera un triunfo, pero era mal menor. Ahora de un empate a una victoria son 2 puntos de diferencia, ¿eh? Tenía que haber llegado antes, ¿no? De los 3 puntos. Sí, yo creo que, hombre, nosotros encantados porque hubieras ganado las ligas a la mitad casi, en la primera vuelta. Un equipo que juega a ganar siempre, que es ofensivo y que trata de ganar todos los partidos, pues no cabe duda que era una ventaja y es una ventaja, ¿no? Está lloviendo en Sevilla, sí. Y se pide el cambio para Sanchís. Quizás ha llevado un pisotón o quizás haya apoyado mal el pie. Sí, yo creo que tobillo derecho. Sí, fue un pisotón. Además, yo creo que posiblemente sería el tobillo que Manolo tuvo lesionado, que una rotura de ligamentos. Ahí lo vemos. Sí. Realmente es un pisotón, un golpe. El piso cholo. Sí. Pero el caso es que se tiene que ir, además ha ayudado. Sí, ahí va Antonio Acedo. Muy rápido, se ha dado cuenta que no podía seguir. Sí. Y hay cambio también, a la vez en el Sevilla entra Moisés por Rafa Paz. Ya el Sevilla tiene que meter arriba todo lo que tenga, ¿no? Sí. Contra 9. Y va a entrar Esteban por Sanchís. Esteban que se colocará de lateral izquierdo y quizá Julio Llorente de central. Sí, más o menos. Más o menos. No, yo creo que Julio está de central, que está en el lateral izquierdo de Gordillo. Claro, después de la suspensión. Pues ahí entra Esteban, lateral izquierdo que llegó del Sporting, después Zaragoza, ¿no? Sí, Zaragoza, bueno, y Esteban, que sigue jugando en el Real Murcia. ¿Juega aún? Sí, la juega el Real Murcia, con muchas posibilidades de ascender a Primera División. Sí, señor. Pues partido que se reanuda, partido que en este segundo tiempo es otro fútbol, no es el de la escuela del Sevilla del primer tiempo, que es más bien del norte. Sí, ni el Madrid es el Madrid de otras tardes. Tiene su aquel este otro fútbol. Sí. Pero bueno, pues también cuando teníamos que defender, también sabíamos defender, ¿no? Fíjate, estamos jugando con 9. Y Michel ahí, sí señor, del central, tratando de sacar el balón. Que nos quedan apenas algo menos de un cuarto de hora. Y ya uno con el empate, uno en el marcador. Bernardo ahí a la corta, Villaesteban. Ahí cada uno tiene su puesto y el portero se lo sabe y si te mueves... Sí, y bueno, ahí igual falta Michel, faltan jugadores. Es importante por el equipo de portero de esa forma, pues el balón es aéreo, ¿no? Ahí va ya luego al estilo de cada portero, la técnica que cada uno utilice o ¿hasta dónde sale el portero? No, el portero... el área, en cualquier lugar del área puede coger balón con la mano, ¿no? Para que hay a veces que hay situaciones que son de alto riesgo que mejor es no arriesgar, ¿no? Entonces tienes que ser inteligente y un remate me viene a la memoria ahora el partido que el Real Madrid le ganó al Rayo Vallecano en el Bernabéu, donde Segura, haciendo un partido sensacional, pues salió prácticamente al borde del área y Morientes en un asalto de cabeza peinó el balón y consiguió gol, ¿no? Pues bueno, creo que no se trató con justicia Segura porque hizo un partido sensacional y por un error que sí, que le costó el empate, pero luego resulta que era el malvado de la película. Y eso es la dificultad que entraña el puesto de guardameta. Que para aguantar todo eso hay que estar de aquí arriba muy bien amueblado, ¿no? El portero tiene que estar un poquito... Hombre, tienes que un portero... Tiene que tener psicológicamente algo añadido al resto. Sí, y estar concentrado pues los 90 minutos, ¿no? Y un portero de un equipo grande mucho más, porque las intervenciones son menos y de alto riesgo, ¿no? Pues parece que se quiere estirar ahora hacia arriba. Nosotros, incluso con 9. La tendencia siempre es buscar el área rival, ¿no? Y en Sevilla que se va a volcar cada vez más arriba. El Sevilla tratará de ganar el partido, ¿no? De presionar y de quemar sus naves hasta el último momento. Ahí saca Chendo, otro de los pilares también de aquel equipo, ¿no? Un hombre defensivamente muy fuerte. Aquellos duelos
de la Copa de Europa siempre salía uno de los jugadores destacados, volvía a ser Chendo siempre, defensivamente. Y ahora Schuster le ha hecho una pared con el árbitro. El árbitro ha buscado pues una tarjeta al jugador sevillista porque estaba delante, ¿sabes? Cuidado que llega Polster y ahí al borde. Estaba yo buscando la línea, pero no, estar dentro todavía. Dentro, sí. Nosotros tratamos de sacar el equipo hacia arriba, estirarnos. Y bueno, y a ver si, aunque tenemos muy pocos efectivos, si el rechace era nuestro, pero bueno, ¿no? Se nota que nos faltan jugadores porque la segunda línea nuestra no fue a recoger ese rechace. En situaciones normales seguramente hubiéramos pues dominado ese balón, ¿no? Pero tampoco te han creado ocasiones. No, porque estamos pues creo que muy bien plantados atrás, cerrando espacio, robando balones y bueno, iba Gordillo que lo vuelve a perder, pero bueno, tratamos de llegar, ¿no? Nosotros somos un equipo que dé a pelotazos, que busque el voleo, sino que tratamos de salir jugados de atrás. Como ahora lo hacía Mino. Mino sí ya sube para arriba, jugador que muy fuerte en el juego aéreo, ¿no? Esta mala suerte de ese rechace. Sí, el rechace que se lo encontró. Y ahora se le quita falta en ataque a Sevilla, y Schuster que respira después de la complicación con mala suerte y lluvia. Lluvia y el árbitro presionando para que saque rápido encima. Ahora Mitchell que está ahí. Eso demuestra que éramos un equipo que salíamos a jugar bien los partidos. No he visto el golpe, imagino que eso darían, pero si no también nos están en el suelo, ¿no? Que es importante. Hombre, y si al golpe ha habido, pero te recuperas en 10 segundos, pues tardas un minuto. Claro. Esa es la picardía que todo el mundo la puede. Lo que pasa es que te fastidia cuando estás en el equipo rival. Sí, pero bueno. Pero en fin, hasta cuando eres del equipo rival la comprendes. Lo que pasa es que ahora esto sí que se ha perseguido algo más, ¿no? No con la camillita que pierde más tiempo. Pero esto es fútbol también, ¿eh? Sí. Y el de la bota también es fútbol. También es fútbol. Y el portero que no deja el balón. Claro. Cuanto más tardes en llevarlo a su sitio, pues mejor en este aspecto, ¿no? Si fuéramos perdidos, no te preocupes que estaba en otra portería. Ahí sacan corto, se te vuelve a devolver el balón. Ahora vámonos. Y tarjeta amarilla para Ramón. Yo no sé si no, si le ha dado el balón, pero bueno, nosotros jugamos con esa psicología y y sabiendo que el árbitro siempre le queda en la retina, se habrá acertado en las expulsiones o no. Porque está claro que... El caso es que el partido se ha parado. Lleva 10 minutos que no se juega. Claro. Que es lo que interesa al Madrid, claro. Ahora sí, ahora ya Ramón se lo ha pensado 2 veces, ¿eh? Pues casi 35, algo más de la segunda parte, empate a 1 y el partido que ha entrado ya en esa dinámica en la que en la primera fase del segundo tiempo le interesaba al Sevilla y ahora le interesa al Real Madrid. Ahora ya de no jugar prácticamente, porque con 9 la verdad es que se puede hacer mucho menos que con 11, por mucho que dijera Elenio Herrera. Sí, aunque con 10 se jugaba, pero bueno, mejor con 10 que con 11, pero jugar con 12 es posible, ¿no? Tú como técnico si te dan 12 mejor que 11. Cuanto más efectivo tenga el campo, mejor. Y sí que, hombre, nosotros con 10 pues seguramente hubiéramos llegado mucho más a la rival porque, bueno, el sistema lo puede recomponer igual, con 9 es más complicado. Porque los que están corriendo son 8 contra 10. Entonces pues el Sevilla que lo va a intentar de cualquier manera. Moisés le cerraba bien Esteban. Nosotros estamos cerrando todos los caminos y bueno, y a ver si una de estas, aunque estábamos muy atrás, es difícil, ¿no? Pero se queda como una isla muy lejos allá a fondo a esperar algo Paco Llorente y los otros 8 metidos atrás. Y Paco incluso en medio campo porque él, con su velocidad, si coge un balón ahí, pues puede llegar al área rival porque entre otras cosas el Sevilla está volcado, ¿no? Lo que pasa es que habrá jugadores quizá que les costara algo más defender, como Schuster, por ejemplo. Hombre, no estaban tan acostumbrados, ¿no? Vamos, estaba por fuera. Ahora recoge pelotas y casi ha sido rápido. Sí. Otra cosa es puño.
Que no está precisamente el césped bien ahí. No. Ahí a los porteros también nos toca un poquito la Sí, pelota. a ver, tienes que buscar una situación idónea para lanzamiento, ¿no? Y ves, tiras de todos los recursos. Y Schuster. Schuster. Ahora también se trata de tratar de llegar arriba, pero despacio, ¿no? Sí, el balón, de que pase el tiempo. Sí, salvo que tengas una situación muy clara que hay que imprimir velocidad, pues entonces controlar el juego, el balón. Pero ya tengo que alguna teníamos. Pues porque no estaba bueno. Claro. Pues eso te demuestra la mentalidad que tenía este equipo de irse hacia arriba y conseguir goles, ¿no? Y de ganar los partidos. Era tremendo. Vaya pierna izquierda, ¿no? Hoy Sí. sería... Más Gordillo era Hoy no tendría precio Gordillo. el gordo pues parecía que se iba a caer, que tocaban tal, y al final llegaba a la línea de fondo, cogía la tonta como él decía y te la ponía y gol. Claro. Bien puesto, dejando el balón para que lo despejar el Real Madrid. Ahora saque de puerta. Te la deja Moisés. O sea, ¿qué más puedes pedir? Urizar tampoco se escandaliza demasiado porque perdáis demasiado tiempo. No, parece que te está presionando un poquito que sacar. Imagino que le diría que para sacar tiene que estar el jugador del Sevilla fuera del área, porque una de las cosas importantes es que los jugadores tenemos que conocer a la perfección el reglamento, ¿no? Entonces, con eso juegas, a veces sacas sin estar, pero te dice que tiene que salir, ¿no? Y en esos casos sí que es sticky con el... Sí, claro. Entonces, si te dice algo, pues que cabe duda que tú lo conoces y entonces ahí siempre tienes una ventaja, ¿no? Para rebatirle cualquier situación al árbitro, aunque siempre tienen razón ellos, ¿no? Está cayendo también bastante. Sí, es ese calabobo, ¿no? Que no ha parado en todo el partido y bueno, y que el campo, pues dentro de sus dificultades, pues está aguantando bastante bien, ¿no? El Sevilla ya, pues, es que con todos, ¿no? Sí. Vaya, con todos los defensas. Sí, con todo. Bien decías tú antes que con uno, quizá o dos, con dos le sobraba. No, yo creo que ahí, pues igual un defensa, sustituir a un defensa por un delantero sería lo más idóneo, ¿no? Ramón, muy lejos de un momento del área. Sí. No pudo con Gordillo. Vaya recorte que le ha salido involuntario a Gordillo. De esto, hoy en día, impensable, ¿no? Pero en ese momento para nosotros era un alivio y un recurso, claro. Otro es madridista, Mino. Sí. A mí no creo que llegó al Sevilla, sí, esta temporada ya vino procedente de Real Madrid. Sí, esta temporada Sí, al comienzo, sí. fue en la que Ocho Torena se fue también del Real Madrid, Sí. vino al Sevilla, Sí. Santillana se retiró, Ocho el Toreno al Valencia. Valencia, Jankovic, como bien decíamos al principio, se fue al Anderlecht, Sí, efectivamente. Valdano también se retiraría por la hepatitis, y al final de la temporada Camacho dejó el fútbol Dejó el fútbol, y Maceda también dejó el fútbol. Sí. No se pudo recuperar del todo. Sí, de la del lesión Mundial, aquella, ¿no? sí. Una verdad de la pena porque Antonio era un jugador, bueno, impresionante, ¿no? Muy poquito llegó a jugar en Real Madrid. Sí, jugó un par de temporadas, me parece, pero bien a tope una. Luego la segunda, bueno, ya prácticamente la primera, se lesionó al final de la primera del Mundial y eso. Al Mundial de México. Sí. Antes del Mundial creo que lo operaron de menisco y creo que al final no se pudo recuperar entre el cartílago y otras cosas. Pues estamos viendo que está intentándolo en Sevilla, pero tampoco le vemos con facilidad, ¿no? No, no tiene mucha fluidez en ataque, no tiene sus dificultades. Se está viendo Aunque vestimos de azul, puedo garantizar que no somos el Inter, ¿eh? La verdad es que te estamos viendo un segundo tiempo más, pero para sacar, ¿no? Sí. El balón, porque tampoco ha habido apuros. Sí, tampoco ha sido un agobio, digamos, o situaciones de gol extremas, ¿no? Porque creo que muy poquitas. Lo que está viendo es una cantidad de entradas Sí. de las feas. Sí, los dos que por delante, más que ahí el gordo saltó y Diego pasó unos cuantos metros de largo, ¿no? Silencio a todo el banquillo de Sí, Sevilla. en Sevilla. No, eso la verdad que a nosotros nos venía bien, ¿no? Sí. El partido está, Sí. de momento está bien.
El partido se para mucho, tiene muchas interrupciones y eso, pues a un equipo está jugando con 9, pues le está favoreciendo claramente. Usted le indicaba al reloj, sí. Se para luego, que tienes que añadir. Suite se toma su tiempo, como ves. Y arriba completamente solo, sí, el Paco Llorente. Y balón para Dasaez. Pues muy poquito nos va quedando ya del partido y empate a 1. Y en el segundo tiempo está, hombre, no sé si costando demasiado mantener el empate. Hombre, la tensión, ¿no?, del resultado, pero tampoco Sevilla, defensivo, pero sí, tampoco. Sevilla tampoco nos está creando situaciones, digamos, muy claras de gol, sino que, bueno, creo que llegan bien al borde del área, pero de ahí no pasa, ¿no? Ahí otra vez Bullo. Sí, Está víctima en la segunda parte en el tranquilizador, sí, de ánimos. Sí, porque ahí, pues eso, jugamos con las picardías, ¿no?, clásicas de que en estas circunstancias pues te puede ver Bernardo igual. Ahora se va a dejar a Esteban. Claro, estás cabreadísimo. El árbitro amenazando que va a descontar, lo típico, y al final pues no sé si descontaron, no, imagino que algo sí, pero no todo lo que dice. Pudo llegar Llorente, claro, que seguía corriendo, sí, igual, sí, con el minuto ya 40 del segundo, sí, tiempo. Y el empate que al Sevilla tampoco era malo con el Real Madrid. Hombre, pero dadas las circunstancias de juego que se presentaban en la segunda parte, pues no creo que salieran muy contentos, ¿no? Aunque un punto en estas circunstancias siempre era un punto. Sacó Michel y ahora intentar sombreros dobles. Pasa que ahí el árbitro no está por la labor, pero... Otra cesión atrás y estas que ahora, como bien dices, sería imposible. Sí, además, otra incorrección que cometerías, coger el balón y lo sueltas, pues antes sí te lo permitían, ahora no, ahora automáticamente te pitan falta, ¿verdad? Vamos, que se le complica la vida al portero poco a poco. Poco a poco, sí. Por eso te digo que la importancia de que en la actualidad los guardametas manejen pues los dos pies, que tengan buen golpeo, con que sepan controlar, bueno, que sea una palabra, un jugador más de campo, ¿no? Aparte de las condiciones que requiere el puesto, ¿no? ¿Y la preparación de los porteros también se diferencia de aquella época, pues eso, de los 80 o incluso de tu principio de carrera al bueno, final? En línea general es el trabajo específico de portero, no, va evolucionando como es normal, nuevos métodos de trabajo, etcétera, pero bueno, iban encaminadas a lo mismo. Quizá que ya en mi... digamos, desde que empecé a jugar yo primero en Sevilla, luego del Madrid, pues bueno, la técnica con los pies fue una de las cosas que a mí siempre me ha gustado perfeccionar, ¿no? Entonces, en numerosos partidos jugaba de delantero, de juego de campo, el cual me agradaba mucho, porque incluso te desintoxicabas un poquito del puesto de portero, ¿no? Una vez a la semana, tal, pues no te venía mal, y luego, pues con los rondos que solíamos hacer frente al Real Madrid, pues ahí pues esa técnica, ese golpeo, esos controles, pues los ibas mejorando pues a pasos gigantados. ¿Ya teníais en aquella época el actual Amieiro? No. No había preparado. Sí, estaba por época estuvo Miguel Ángel, Manolo pues entró prácticamente con Vicente del Bosque, ¿no? Sí, quiere decir si había ya preparadores. Sí, no, había porteros, sí, efectivamente había alguno que otros, no tantos como Alba. Mira, otra de Paco Llorente, que hemos llegado, ¿eh? Yo creo que tiene razón, que le ha pegado en la mano a mí, sí, en el brazo. Sí, pero bueno, yo creo que era, vamos, involuntario, creo que fue más el balón al brazo que el brazo al balón, ¿no? Bueno, pues ya casi al final lo va a intentar Polster, llegó Schuster, ahora Ramón y otra vez atrás Esteban para Bullo. Y el empate que me da a mí, que no lo va a mover ya pues prácticamente nadie, entre otras cosas porque el juego pues ha sido, me atrevo a decir, que inteligente en la segunda parte por vuestra parte, porque con 9 quizás no se puede hacer mucho más. No, con tener, pues tratar de sacar un punto que en este aspecto era muy valioso, y bueno, ahora no sería tanto, ¿no? Porque, y más a estas alturas de la liga, un punto, pues depende de tu situación, ¿no? Pero complicado. Pues casi la mejor ocasión de toda la segunda parte. De toda la segunda parte, sí. Tenía ciertas dificultades por el estado del terreno de juego, ¿no? Por un posible mal voto. De momento vamos a ver cuánto es lo que añade el árbitro, porque
para añadir sí que ha tenido. Sí. Otra cosa es que luego, que también vosotros sabéis que no se va a añadir todo lo que... No, es muy difícil, ¿no? Porque te pueden manejar, pero vamos, es raro, ¿no? Pero hoy en día una prolongación por encima de los 5 minutos. Y ya son muchos. Y son muchos. Ya son muchos. Otro día Colina se perdió un poquito en la primera parte, añadió 4, pero bueno. El hecho de que ahora se indique cuánto se va a añadir también está bien, también es sí, hombre, es beneficioso, pero luego, una vez que dice lo que se va a añadir, pues luego muchas veces se vuelve a perder bastante tiempo, ¿no? Es complicado, ¿no? Porque pues haces otro cambio en la prolongación y entonces tampoco es fácil para los colegiados pues añadir con exactitud pues el tiempo que se ha dejado de jugar a lo largo de los 90 minutos. Se acabó el partido, pues empate a 1. Bueno, no sé lo que habrá añadido, pero no creo que más de 3 minutos. No, exactamente, no mucho. Quizá un par de minutos.